Para los que no pudieron venir. Listo, ok, perfecto. Se ha iniciado la grabación. Bienvenidos a las personas que nos están viendo a través de diferido. Bienvenidos a los que nos ven a través del canal. Recuerden suscribirse y compartir con otros. Y nada, estamos muy contentos de reunirnos una vez más para hablar de la verdad del Señor, que es a través de su palabra. La Biblia dice, la suma de toda su palabra es la verdad. O sea, no podemos dejar nada por fuera. Hemos dicho que incluimos todos los contextos posibles para poder entender lo que los escritores quisieron en ese momento expresarnos. Entonces, por eso estamos en estos estudios. Dijimos que hoy vamos a hacer un paréntesis intermedio entre las fiestas, ¿no? Dijimos que estábamos hablando de las primeras fiestas de la primavera, Pesach o Pascua, Bikurim o, perdón, Matzot o panes sin levaduras, Bikurim o primeros frutos, y Shavuot o Pentecostés. La última que hablamos fue la de Shavuot. Tomamos toda una clase para hablar de Pentecostés, Shavuot. Y hoy vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Para poder hablar de algo muy importante respecto del contexto de todas esas primeras fiestas, ¿no? Yo les invito a que puedan ver las clases anteriores para que puedan entender todo lo que venimos hablando, porque mientras más avanza las clases, como que se va profundizando más y puedes que entiendas menos si no has visto las clases anteriores, por lo cual te recomiendo la del Shavuot, puedes ir atrás, te recomiendo también la de las primeras 3 fiestas y te recomiendo también la primera clase sobre el Evangelio y todo lo demás. Entonces, hoy el paréntesis, ¿cómo se llama? Pues el paréntesis se trata de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Aunque los tratamos en las fiestas de la primavera, porque de hecho eso fue lo que él vino a cumplir, hoy vamos a ver el contexto de cómo sucedió a detalle y cuándo sucedió a detalle, teniendo como base las escrituras y teniendo como base la constitución o la institución de las fiestas, que de hecho están en las mismas escrituras, las características de cómo se instituyen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, pues, nosotros traemos una cultura grecorromana, donde aprendimos el cristianismo de los romanos, lo que los romanos nos transmitieron a nosotros, y realmente ha sido un cristianismo contaminado, un cristianismo que está lleno de muchas cosas que se incluyeron en el camino, entre ellas mucho paganismo. Decíamos que los romanos eran adoradores eran politeístas. Ellos tenían varios dioses, entre ellos eran adoradores del dios Sol, como todas las culturas anteriores, pero el dios específicamente Sol de ellos era Mitra. Constantino era un adorador de Mitra, de hecho hay monedas acuñadas de Constantino donde ponía el dios Mitra, y esas monedas fueron acuñadas muchísimo después de la conversión de Constantino al cristianismo, lo cual nos deja claro y nos agrega el contexto de que realmente no fue una conversión genuina, sino que Roma adoptó el cristianismo como estrategia política en el momento. El cristianismo estaba creciendo tanto, ya no se podía invertir tantos recursos en perseguir el cristianismo. Entonces, dado que Roma adoptó el cristianismo, no solo lo adoptó, sino que además lo adaptó. ¿Lo adaptó a qué? A sus creencias, a las religiones que ya tenían, a su politeísmo. Cristo para ellos pasó a ser un dios más de todos los que ya tenían. De hecho, hubo montones de edictos y anuncios oficiales por parte de Constantino para unificar sus religiones. Una de ellas fue, por ejemplo, hacer el nacimiento de todos sus dioses en torno al 25 de diciembre, donde originalmente era el día que nacía Tamuz, que era Baal reencarnado, el hijo de Baal y Semiramis, ¿no? Que ya estuvimos hablando un poco también en las clases anteriores. Entonces, ese 25 de diciembre, pues pusieron a Jesús a nacer allí también, pero sabemos que no fue así. Pero no solamente el 25 de diciembre fue lo que introdujeron, también introdujeron otra serie de cosas, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, que es que introdujeron
la muerte, el día de la muerte del Señor y el día de resurrección en días que son días paganos y que no dice la Biblia realmente que fueron así. Y hoy lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, todo por las Escrituras. Aquí nada me lo voy a inventar yo. Roma dice que el Señor murió el día viernes, ¿sí? Por la tarde y resucitó el día domingo por la mañana al salir el sol. Que da la casualidad que el viernes es el día del dios Dagón, el dios pez, ¿sí? Un dios adorado por ellos y también día de Semiramis. Y el día domingo, dios del sol, dios Mitra. Y el día que Semiramis bajó del cielo y encarnada en un huevo, ¿no? O encarnada no, dentro de un huevo, encarnada en un conejo que venía dentro de un huevo. Entonces yo no sé si por ahí ustedes ya van viendo por dónde va la cosa. De hecho, muchos cristianos, hasta protestantes hoy en día, en Estados Unidos más que todo, y en países del norte, celebran la Pascua con huevos de Pascua y con un conejito de la Pascua. Entonces todo eso no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo, sino que todo eso proviene de todas esas cosas que Roma introdujo en el cristianismo y que ni siquiera provienen de Roma. Esto proviene desde las civilizaciones más antiguas. Eso ha pasado por los egipcios, los asirios, los griegos, por todas las civilizaciones, desde la civilización donde el dios Baal se creó, que fue en la civilización de Nimrod, que fue el hombre que hizo la torre de Babel. Entonces, perdone que le haga una especie de resumen, de profundidad, porque es necesario que entendamos que el cristianismo tiene mucho paganismo hoy en día, está muy mezclado y es necesario volver a las raíces, volver al origen, volver a esa iglesia primitiva, que era lo que enseñaban, que era lo que hacían verdaderamente, y no lo que aprendimos de Roma por cultura, tradición y teologías que provinieron de allí. Entonces, sí es verdad que Martín Lutero comenzó una reforma, pero allí como que fue muriendo en el camino, digamos la reforma como tal, y se fue quedando con lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Salvo algunas cosas que se quitaron, se quedaron la mayoría de cosas. Bueno, ok, yo quiero comenzar con pasajes de la palabra que nos van a apoyar, pero antes de eso, pues yo quiero darle una serie de planteamientos a usted para que usted pueda pues ir viendo cuáles son digamos, los basamentos más fuertes para nosotros rebatir que el Señor Jesucristo haya muerto un viernes y haya haya resucitado, perdón, un domingo por la mañana. Una de ellas es que si nosotros vamos a la historia, pues efectivamente Roma dice, y efectivamente fue así, que el día al año 33 después del horror común, o después se dice después de Cristo, pero realmente es ese después del error común, porque el Señor no nació en el año 1, ya eso está comprobado, él nació en el año 3 antes de Cristo, del 3 al 2, yendo hacia el 2. Entonces, en el año 33 dice Roma que el Señor murió y que ese fue el año que el Señor murió y resucitó. Ahora, esto es imposible debido a que si fuese así, pues el Señor hubiese muerto de 36 años, cosa que no sucedió. Y ya lo vamos a ver con las escrituras. Otra de las cosas es que ese año 33, si usted revisa, hoy hay estudios por la NASA donde podemos echar atrás en los calendarios, y si usted revisa, ese año efectivamente caía un viernes, el año 33, y por eso ellos dicen, efectivamente fue el año 33, pero bueno, da la casualidad también que el año 33 es un número masónico, ¿no? La masonería, como siempre, dentro de todas las cosas que Roma introdujo. Pero bueno, seguimos dando otra de las cosas que nosotros afirmamos para decir que no murió un viernes ni resucitó un domingo, es la misma señal del Señor Yeshua. Y nadie mejor que él mismo para decir cuándo iba a morir, cuándo iba a resucitar. La señal de Yeshua era la señal del profeta Jonás, que es la señal de 3 días y 3 noches. Y lo vamos a leer también. Otra de los postulados, o otro de los puntos que nosotros tomamos para decir que el Señor no murió así, viernes y resucitando domingo,
es la institución de la Pascua misma, ¿no? La institución de la Pascua misma tiene una serie digamos, de pistas que nos deja las mismas escrituras en Levíticos 23, donde explica cómo se debe instituir la Pascua, que nos explica cómo fue, digamos, la cronología de esa muerte, durante y luego resurrección del Señor Jesús, ¿no? De Yeshua. Eh, Seguramente usted se incomoda un poco porque yo diga Yeshua. Yeshua es el nombre real del Señor. Dice la Biblia que su nombre sería Yeshua porque él, Yoshia, porque él salvaría a su pueblo. Para los que no saben, hago este paréntesis. Yeshua significa Jehová salva o Jehová salva, como lo hemos escuchado en español. Yeshua significa Jehová salva. Yo le digo Yeshua porque Jesús no significa nada. De hecho, Jesús proviene del griego Jesús, que fue la manera en que pudieron traducir el nombre Yeshua. Pero Yeshua significa Jehová salva. Y cuando le sale el ángel a María y luego a José, le dice que le pondrían al nombre al niño Yeshua porque él salvaría a su pueblo. Entonces, le hago ese paréntesis. Ok, estos son los postulados principales en los que vamos a trabajar, ¿sí? Sobre los cuales vamos a rebatir que el Señor haya nacido muerto un viernes y resucitado un domingo. Por supuesto, esto choca con nosotros. Esto no es cómodo de asimilar, créame. Yo mismo, cuando asimilé todo esto, yo dije, ¿qué es esto? Incluso te puede sonar a herejía. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tan acostumbrados a escuchar la cultura y la tradición que la asumimos como una verdad. Y no solamente eso, sino que somos seres que tenemos instinto de supervivencia, el cual nos lleva a rechazar lo desconocido y quedarnos con lo que para nosotros es cómodo, con lo que para nosotros es conocido. Eso es un instinto de supervivencia. Entonces, pero hoy el Señor va a arrojar luz a través de su palabra, que la suma de toda su palabra es la verdad, y yo prefiero obedecer a lo que dicen la palabra conceptualizadamente y no a lo que nos dijo Roma durante muchísimos años. Ok. em, Fíjense lo siguiente, vamos a empezar con las citas bíblicas, ¿no? Y decíamos que el año en el que el Señor murió no puede ser el 33, porque aquí dice las escrituras, y ahí vamos a ir a Lucas 3:23. El que está apuntando puede apuntar. Igual voy a dejar en la clase, le aprovecho para decirle, tenemos Google Classroom. En Google Classroom están las citas, todas las semanas monto el vídeo y la cita. Pero si usted quiere apuntar por hoy para ir leyendo mientras se monta, pues vaya apuntando. Lucas 3:23 dice así, momento que lo voy a compartir por acá para que usted lo pueda ver. Comparto por acá y vamos hacia Lucas 3:23. No, así. Ok, dice así. Ok. Dice así. Me avisan ahora si lo pueden ver, ¿vale? Mostramos. Tarda un rato, a ver. Ah, ok, ahora, sí. Dale, otra vez. Ok. Vamos allá. Ok, ahora sí. Dice así.
Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Fíjense, aquí nos está diciendo las escrituras claramente que cuando comenzó su ministerio, o al comenzar su ministerio, él tenía o se acercaba a los 30 años. De hecho, en el griego original usa una palabra que significa se acercaba, o es una palabra que se usa para acercarse. Entonces, se acercaba a los 30 años, por lo cual no puede haber muerto a los 33 años, por lo cual no puede haber muerto el año 30, ni tampoco puede haber muerto el año 33, como dice, porque él nació el año 3 antes de Cristo. Por todo eso también lo vamos a ver luego en la última fiesta. Vamos a hablar de su nacimiento y vamos a ser específico con ello. Pero esto nos dice que el Señor claramente pues empezó su ministerio casi a los 30, lo cual nos dice que no murió a los 33 años, y no murió el año 33, el cual fue un viernes para un domingo, como dice Roma. Ok, y la siguiente cita bíblica dice Mateo 12, 38. Dice así: entonces respondieron, a ver, dice así, entonces, a ver, ok, Lucas 3, Mateo 12, 38. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Creo que no se eligió toda la cita. Ok, se las leo. Dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ok, les dejo esta cita, apúntenla bien, Mateo 12, 38 al 40, porque esta es la clave. De aquí, este es el basamento más firme para poder entender que el Señor no murió un viernes para resucitar domingo. ¿Sí? Y ¿por qué? Porque sencillamente, pues, si él hubiese muerto un viernes para resucitar domingo, no estaría cumpliendo su propia profecía, su propia señal, donde estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y yo prefiero creer a Jesucristo, que por cierto, no solamente lo dice en Mateo, también lo dice en Marcos y en Lucas y en Juan. En los 3 evangelios habla de la señal del profeta Jonás, de 3 días y 3 noches en el corazón de la tumba. Y si nosotros contamos de viernes a domingo, a lo sumo habrán 2 noches y un día entero, y no llega a 2 días. Y suponiendo que hubiesen 2 días, que no lo hay, entonces tuviéramos 2 días y 2 noches. No llega nunca a 3 días y 3 noches. Y el Señor está siendo muy específico acá, y lo vamos a corroborar con Juan 18, 22, que dice, a ver, que dice así, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ok. Luego dice el verso 20, dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Entonces él dice el 21, mas él hablaba de su propio cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces aquí está corroborado que él iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, y además él luego habló de que su cuerpo sería tratado figurativamente como el templo, iba a ser derribado en 3 días y sería reconstruido 3 días después. Ok, perfecto, eso por aquí. Luego, tenemos que recalcar que hasta los propios fariseos recordaron sus palabras. Si vamos a Mateo 27, del verso del 39 al 40, dice así: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que aquí, aquí los fariseos, pues, están recordando sus propias palabras, y nosotros mismos por muchos años no hemos recordado esas palabras. Fíjense que nosotros mismos, hemos olvidado esas palabras y hemos dicho que él murió un viernes y resucitó un domingo. Entonces, eh, Entonces, nosotros tenemos que tomar este primer punto de partida. ¿Sí? Primero, tenía casi 30 años cuando empezó su ministerio. Y segundo, la profecía más importante: 3 días y 3 noches estaría en el corazón de la tierra. Ahora, ¿qué son 3 días y 3 noches? Pues vamos a tomar la misma definición del mismo Señor, que dice en Juan 11:9, dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Fíjense lo siguiente: aquí el Señor está aclarando que el día tiene 12 horas. El día, la parte donde el sol le está dando luz. Esto quiere decir que obviamente la parte donde no está el sol son 12 horas más. Entonces, el Señor no puede contradecirse, y efectivamente se estaba refiriendo, cuando estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, era que estaría 3 periodos de 12 horas de día y 3 periodos de 12 horas de noche en el corazón de la tierra, ¿sí? También dice en la creación cómo eran estos días, cuándo empezaban los días y cuándo empezaban las noches. Nosotros, durante muchos años, hemos usado el calendario occidental, que es el gregoriano, en el cual los días comienzan a las 12 de la noche, y al comenzar, pues, los días a las 12 de la noche, pues comienzan con la madrugada prácticamente. De hecho, nosotros recibimos el año a las 12 de la noche. Pero el calendario del Señor no era así. El calendario hebreo era totalmente diferente. En el calendario del Señor que Él entregó a los hebreos, el día es como en la creación. ¿Y cómo es eso? Pues lo vamos a leer en Génesis 1:1, y nos vamos a dar cuenta, perdón, Génesis 1:1 no, 1:5. Nos vamos a dar cuenta y vamos a compartir aquí otra vez. Génesis 1:5 dice así: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Fíjense que aquí ya te aclara que después que pasó todo el día, fue la tarde y la mañana de un día. Fíjate lo que dice luego el versículo 8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y luego el 13: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego el 19 dice: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Luego dice el 23:
Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Luego en el 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense, el Señor siempre aclaró que para él los días empezaban a la tarde, a la caída del sol, al atardecer. Por eso te dice, y fue la tarde y la mañana del día tal. O sea, la primera parte del día para el pueblo del Señor y para el calendario de ellos y cómo se generaban el transcurrir de las festividades era tomando en cuenta que el día comenzaba con la puesta del sol. ¿Sí? Entonces, ya tomando esto como base, nosotros vamos a entender los siguientes pasajes. Por eso yo siempre les he dicho que es necesario contextualizar cuando leamos las escrituras. No leamos versículos por leer. Vayamos al griego si es el Nuevo Testamento, vayamos al hebreo si es el Antiguo. Intentemos indagar qué es lo que estaba sucediendo en todo el contexto para de esa manera pues poder entender lo que verdaderamente está queriendo decir el escritor en ese momento. Ok, voy a quitar acá un momento. Ok. Perfecto. Fíjense lo siguiente. Si ya nosotros tomamos como contexto, eh, mejor dicho, como afirmación, que los días comienzan con el atardecer, entonces vamos a entender lo que está sucediendo en torno a la muerte y a la resurrección. Fíjense que el contexto de la muerte del Señor es la Pascua, donde Él fue el Cordero de la Pascua. Entonces, si no murió un viernes y no resucitó un domingo, ¿cuándo murió y cuándo resucitó? Bueno, nosotros tenemos dos pasajes que aparentemente son contradictorios y ustedes los van a remarcar como muy importantes, que nos arrojan luz en las escrituras, pero aparentemente son contradictorios para nosotros los occidentales porque no entendemos el contexto de la Pascua ni entendemos cómo transcurren los días en ese calendario. Y esos pasajes son Marcos 16, versículo 1, que dice así, Marcos 16, versículo 1. Mira, si pongo el navegador aquí, creo que me ayuda más. Vale. Momento, por favor. Ok. Pongo el navegador. Lo pongo aquí. Perfecto. Compartimos. Fíjense lo que dice Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Tomen en cuenta eso. Pasó el día de reposo y compraron especies aromáticas para ungirle. Ahora yo les pregunto algo. ¿Tendría sentido? Todos sabemos que el día de reposo, entre comillas, es el sábado, ¿no? Bueno, lo es, ¿no? Pero luego les explico por qué el entre comillas. ¿Tendría sentido que después que pasara el día de reposo, el día sábado, ellas fueran a comprar especies aromáticas? Si el día terminaba al caer el sol, en un contexto de cultura donde el anochecer ya todo el mundo se guarecía, ¿dónde iban a conseguir comprar especies aromáticas? Y mucho más en un contexto donde absolutamente nadie vendía porque era el sábado, porque era el reposo, estaba prohibido comprar o vender en día de reposo. Entonces,
no tiene sentido y no pudo haber sido el domingo por la mañana, porque nos vamos a dar cuenta más adelante que las escrituras nos dicen que Él resucitó, o mejor dicho, que las mujeres fueron a la tumba aún estando oscuro, o sea que fueron antes de salir el sol, con lo cual no pudieron haber comprado nada desde que cayó el día de reposo hasta que amaneciera el sol, o hasta que fueron a las tumbas, mejor dicho. Entonces, pero es necesario preguntarse qué sentido entonces tiene este versículo. ¿Será que se está contradiciendo? ¿Hay algo que no está bien aquí? Pues es necesario ahondar profundamente. Y aquí es donde está el otro versículo de Lucas, o el otro pasaje en el caso de Lucas, que aparentemente es contradictorio con este de Marcos, pero resulta que no es contradictorio. Fíjense lo que dice Lucas 23:55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y luego dice el siguiente versículo, y vueltas. Ok, dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ok, aquí hay otro pasaje que aparentemente se está contradiciendo al anterior, porque aquí dice que ellas, cuando volvieron, prepararon especies aromáticas y ungüentos y luego descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Compraron las especies después del reposo, como dice Marcos, o compraron las especies antes del reposo, como dice Lucas. ¿Quién tiene la razón? Bueno, por mucho tiempo en la teología cristiana tradicional no se le ha conseguido una respuesta a esto y se dicen respuestas erróneas como que no, se contradijeron, alguno tiene un error, pero resulta que no, resulta que los dos están en lo correcto y ya se van a dar cuenta por qué. Y es necesario comenzar a ahondar en la Pascua para poder darnos cuenta por qué ambos están en lo correcto. Fíjense lo siguiente. Vamos al contexto pascual, ¿no? Al contexto de la fiesta de la Pascua. Y para ello vamos a ir a Levítico 23, versículo 4 al 7. Dice así. Y dice así. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Fíjense lo siguiente. Dice, en el mes primero, el día 14, entre las 2 tardes, y aquí es necesario hacer contexto, ¿qué es para los hebreos las 2 tardes? ¿Qué es entre las 2 tardes? Pues bueno, si usted investiga se va a dar cuenta que la primera tarde era para nosotros, entre las 12 y las 3 de la tarde, lo que para ellos era la hora, lo que ellos para era la hora sexta, las 12 del día para ellos era la hora sexta, y las 3 de la tarde era la hora novena. Esa era la primera tarde. La segunda tarde para ellos era entre la hora novena y la hora duodécima, ¿no? Entonces, que era entre las 3 y las 6 de la tarde. Entonces, si aquí dice que la fiesta de la Pascua tendría que ser sacrificado el cordero entre las 2 tardes, eso quiere decir en medio de ellas dos. O sea, eso quiere decir a la hora novena o a las 3 de la tarde para nosotros. A la hora novena, como nos vamos a dar cuenta que dice la escritura, que él entregó su espíritu, así a la misma hora que el cordero estaba siendo sacrificado. Ahora luego vemos lo que sigue en el contexto de esa fiesta. Y dice así, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras.
Y el siguiente versículo dice, el primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Aquí en Reina Valera, en esta versión que estamos leyendo, que es la más conocida, es del 1960, esta versión dice, de hecho, Reina Valera es la primera versión de la Biblia en español, ¿sí? Esta versión dice que después o mejor dicho, después de la fiesta de la Pascua, o sea, después de que se sacrificaba el cordero, en lo que cayera el sol, que empieza ya el siguiente día, el día 15, ese día 15 comienza la fiesta de panes sin levadura. Y ese es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Y ahí te dice que ese primer día iba a ser en español una santa convocación, pero en hebreo un Shabbat solemne, ¿sí? Un Shabbat solemne, un día de reposo, porque la fiesta de la Pascua iba a estar, perdón, la fiesta de las panes sin levadura iba a estar instituida por un Shabbat solemne el primer día y 8 días después para cerrar otro Shabbat solemne, independientemente de que cayera un sábado, un domingo, un lunes, un miércoles, un martes, el día que cayera iba a ser un Shabbat solemne y se tenía que guardar de la misma manera que se guardaba un Shabbat semanal, que era el día sábado de cada semana. Entonces, para esto es necesario que también ahondemos qué es el sábado o qué es el Shabbat. Bueno, el sábado para nosotros proviene del griego, pero realmente para ellos el Shabbat proviene de la palabra hebrea que tiene que ver con reposar, cesar o descansar. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Levíticos, que inmediatamente que se sacrificaba el cordero y caía el sol, comenzaba un reposar o un día de reposo. Y ese día de reposo no se podía comprar ni vender, no se podía hacer ningún tipo de actividades de labor. Entonces ya es con eso vamos arrojando más luz sobre los pasajes anteriores, ¿sí? Ok. Entonces es necesario que... Ya dejamos de compartir aquí. Ok, es necesario que nosotros contextualicemos y juntemos las piezas que llevamos hasta ahora, ¿sí? Dijimos que, dijimos que los días comienzan al caer el sol, ¿cierto? De hecho, hay otros pasajes, pero nos alargaríamos mucho. José de Arimatea pide el cuerpo de Yeshua, lo pide a Pilatos, porque tenía, lo hace con urgencia, porque como venía el Shabbat, tenía que apurarse y enterrar el cuerpo o poner el cuerpo en la tumba antes del Shabbat, porque la ley decía que cualquier cuerpo o cualquier persona que se acercase a un cuerpo muerto, a un muerto, en el día de Shabbat sería contaminada. Era prohibido acercarse a cementerios, a tumbas, a muertos en el día del Shabbat, ni tampoco enterrarles. Entonces, por eso se apuró José de Arimatea a pedir el cuerpo para enterrarle antes de que cayese el sol. Entonces, efectivamente, el Señor es puesto en la tumba antes de caer el sol ese día y necesitamos saber, identificar qué día es ese. Bueno, tenemos las siguientes pistas, las que nos dan Lucas y las que nos da Marcos. Lucas, Marcos, como habíamos dicho, nos dice que ellas fueron a, a comprar especies aromáticas después del Shabbat, del reposo. Y hemos dicho anteriormente, haciendo un poco de lógica y de contexto, que es imposible que ese día de reposo hubiese sido sábado, o sea, en el que ellas reposaron y luego fueron a comprar especies aromáticas, porque no hubiesen conseguido dónde comprar especies aromáticas antes de que amaneciera el domingo, que fue cuando ellas fueron a las tumbas, cuando todavía todo estaba oscuro. Entonces, este sábado de la semana queda descartado, descartando así que fuese el sábado que nos habla Roma durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué otro sábado puede ser? ¿O qué otro sabbat? Pues el sabbat de la semana, o mejor dicho, el sabbat de la fiesta de la Pascua o de las panes y levaduras, que nos dice que debíamos guardar cayese el día que cayese. Ahora, ¿cuándo cayó ese otro sabbat? Pues para identificarlo es necesario ir al pasaje, al otro pasaje que aparentemente se contradice, pero acá estamos viendo que no, que es el pasaje de Lucas. Lucas dice que fueron a comprar las especies aromáticas antes del Shabbat.
Entonces, si nosotros tomamos un solo Shabbat, se contradicen. Sin embargo, si nosotros tomamos dos Shabbat, no se contradicen. Estarían ambos pasajes diciendo la misma cosa, ambos apóstoles diciendo la misma cosa. Les explico. Si nosotros tomamos que Marcos se está refiriendo al Shabbat de la semana, entonces tenemos un día después laborable. Perdón, el Shabbat de la semana no, al Shabbat solemne de la fiesta, entonces tenemos después un día laborable. Pero luego tenemos a Lucas que nos dice que fueron antes y ese día antes de ese Shabbat también es laborable. Entonces tenemos aquí dos Shabbat, pero en medio de ellos hay un día laborable. ¿Sí? Tenemos el Shabbat de la semana, por un lado, que es el sábado. Tenemos antes un día laborable, que es el día viernes, donde fueron a comprar especies aromáticas. Y antes del viernes tenemos un Shabbat solemne de reposo, que es el día jueves. Y aquí concordaría perfectamente con ambos pasajes sin que se estén contradiciendo. Uno toma como referencia el Shabbat de la semana y el otro toma como referencia el Shabbat de la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y vamos a organizarlo. Dijimos que el viernes es el día que concuerda en que fueron a comprar las especies aromáticas y tal cual como dice Marcos, como dice Lucas, reposaron luego de comprar las especies aromáticas el día de reposo. Entonces, reposaron después el día de reposo porque era el sábado de la semana. Ahora, el día anterior a ese viernes era jueves, era un Shabbat de reposo y concuerda con Marcos que dice que ellas fueron a comprar especies aromáticas después del día de reposo. En este caso, el día de reposo de los panes sin levaduras. Entonces, ya entendimos que tenemos jueves, día de reposo, sábado, día de reposo. Y anterior a ese jueves, el día miércoles, a la hora novena, según dicen las escrituras, era la hora que se sacrificaba el cordero, era la misma hora a la que el Señor estaba entregando su espíritu. Y 3 horas después, o mejor dicho, antes de 3 horas después que aproximadamente caía el sol, ya José de Arimatea estaba colocando el cuerpo porque se acercaba el Sabbat, que empezaba al caer el sol y no podía estar poniendo un cuerpo en la O tumba. sea, que el Señor murió el día miércoles. Exactamente, exactamente. De hecho, esto es tan profundo que luego hay más cosas. Esto concuerda incluso con cuando vamos atrás en la historia, en los calendarios que ya han sido calculados con ordenadores a través de la NASA, nos damos cuenta que el miércoles justo concuerda con el año que verdaderamente el Señor murió y que si tú cuentas desde cuándo nació, que fue el año 3, él nace el año 3, de 3 al 2 un año, del 2 al 1 un año, del 1 al 1, porque del 1 al 1 no existe año 0, del 1 al 1 tenemos 3 años y del 1 al 29, del 1 al 27, cuando él empieza su ministerio, tenemos 30 años completos, o casi 30 años, que es lo que nos dice aquí las escrituras, que él estaba llegando a los 30 años cuando empezó su ministerio, el año 27. De hecho, hay otro estudio muy profundo que te dice cuándo empezó su ministerio, todo el tiempo que tuvo su ministerio, y te aclara ese estudio y a través de las escrituras que él no tuvo. De hecho, lo dijimos, este pasaje lo dijimos creo que en la segunda clase, la primera o segunda clase, que dijimos que no tuvo un ministerio de 3 años y medio, como también nos enseñó Roma, que fue producto de que el obispo de Constantino, el señor se me olvidó ahora el nombre otra vez, el señor, bueno, el obispo de Constantino, lo he dicho en las otras clases, decidió añadir un pasaje falso a Juan 4, Juan 6, versículo 4, donde añade una Pascua forzosamente para poner que el Señor tuvo 3 años.
y para que hubiesen 3 Pascuas, cuando en los otros evangelios solo hay 2 Pascuas que el Señor vivió, lo cual nos añade en menos de 2 años que él estuvo de ministerio. Entonces, si sacamos la cuenta, cuando él nació hasta cuando tenía casi 30 años, era el año 27 y concuerda, concuerda con que ahí inició el ministerio de él, y luego un año después, casi el 29, el año 28 para 29, el día que caía la Pascua, ese año, en primavera, era un día miércoles. Y concuerda, ahora vamos a sacar la cuenta de cuándo resucitó, porque si no murió un viernes, entonces tampoco resucitó un domingo, ¿no? Y vamos a contar y sacar la cuenta si son 3 días o 3 noches, y ya usted lo va a verificar conmigo. Vamos a leer el pasaje. A ver. Ok. ¿Cuándo fue la resurrección? Vamos a leer Mateo 28. Ah, sí, me recordó mi mujer Eusebio. Se llama el obispo o se llamaba el obispo de Constantino. Vamos a compartir acá de nuevo. Y se está compartiendo. Vale, ok. Y vamos a leer ahora, busque Mateo 28, verso 1. Dice así. Mateo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Ok, luego vamos a leer Juan 20, versículo 1, que dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Estas son todas las claves que vamos a ir por ahí remarcando. Siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué quiere decir aquí? Que el Señor, que el Señor no resucitó como siempre se nos dice la cultura. El domingo por la mañana, al salir el sol, qué casualidad la fijación con el sol en todas las cosas que nos enseña Roma. Al salir el sol, el Señor resucitó. Pero no fue así. Dice que estaba aún oscuro. No dice qué hora eran. Aún oscuro puede haber sido a las 7 de la noche del sábado, lo que es para nosotros sábado, pero para ellos ya es primero día de la semana. Pudo ser a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, 4, 5 todavía de la mañana pudo haber sido. En cualquier momento que estaba oscuro, era antes del amanecer, según este pasaje. Pero claro, pudieras decir, que suena forzoso. Vamos a ver si suena forzoso o no. Y vamos a leer ahora Juan 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Aquí normalmente leemos este versículo y si una vez más lo leemos con nuestra mente occidental, con nuestro calendario gregoriano, entonces nosotros vamos a entender, bueno, esta gente estaba reunido aquí el domingo por la noche, ¿no? El primer día de la semana, el domingo por la noche, porque dice aquí que cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Pero resulta ser que si nosotros ahora seguimos tomando en cuenta que todo lo que ellos escriben lo escriben en base a su calendario, porque además era el único que tenían, no tenían otro. El calendario juliano, que es de donde se sacó el gregoriano, ¿sí? El calendario juliano había empezado
apenas unos 40 o así años antes de Cristo a funcionar. Y no era el calendario que los hebreos tomaban en cuenta porque ya ellos traían su calendario de toda la vida. Incluso cuando estuvieron en Babilonia, mantuvieron su calendario. Lo único que en Babilonia le introdujeron nombres a los meses cuando antes eran solo números. Y por eso vemos que en el calendario hebreo muchos de los nombres de los meses son de dioses babilónicos. Por ejemplo, uno se llama Tamuz, lo que les dije antes. Entonces, ok, analizamos este versículo ahora con el calendario correcto. Si dice que cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, ¿a qué se está refiriendo? Pues dijimos hace un rato que cuando cae el sol, empieza el día, ¿sí o no? Y cuando cae el sol cae y todavía no es de noche, ¿cierto? Nosotros vemos al sol caer en el ocaso y una vez que cae, todavía tenemos como una hora de luz, siendo un poco generosos, ¿no? Tiene como una hora de luz. Y después, una hora y media después que cae el sol, entonces llega la noche. Y dice que allí, después de ese sabbat, ¿sí? Después de ese sabbat, comienza el primer día de la semana. O sea que el primer día de la semana no comienza a las 12 de la noche, ni comienza tampoco con el amanecer. Comienza para ellos apenas cae el sol. Por lo tanto, cuando llegó la noche que dice allí, cuando llegó la noche, ese primer día de la semana era antes de que amaneciera el domingo y estaban reunidos. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y en qué momento fue esto? Pues vamos a seguir buscando para armar el rompecabezas. Vamos a leer ahora ese mismo pasaje, pero vamos a leerlo completo. A ver, 20. A ver si es este. Ok. Un momento que se los busco aquí rápidamente, que no se me apuntó completo. Era 20 del 1 al 20. Okay. Ya va. Un segundito. Ok. Ok, fíjense lo que dice. Vamos. Ok, entonces perfecto. Ok, estamos allí. Dice así, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya se lo habíamos leído, ¿no? Luego dice el versículo 2, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Fíjense el orden de los sucesos. Ellas llegan, ven que no está la piedra, corren a Juan y a Pedro, a Simón Pedro, y luego dice el versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y luego dice el 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó que llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Luego dice el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, bueno, vamos viendo, las mujeres vieron la piedra quitada, corrieron a estos dos discípulos, estos corrieron a la tumba y en lo que vieron creyeron y volvieron luego al resto de discípulos. ¿Sí? Entonces, ahí donde volvieron ellos al resto de discípulos, es ese momento donde dijimos anteriormente que llegada la noche, ese primer domingo, ese primer día de la semana, ellos estaban reunidos. Y después fue que el Señor se le apareció a ellos. Y vamos a ver, pero no nos adelantemos. Fíjense lo que dice el versículo 20-11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero parar aquí un momento y recordarles por qué razón Él le dijo a María, no me toques. O sea, si nosotros miramos por encima este pasaje, no conseguimos ninguna razón. Quizás pudiéramos especular, bueno, es que iba a Dios y no podía tocar a un pecador o no podía... Eso fue una sombra profética, creo que lo explicaste tú en la clase. Exactamente, exactamente. Eso fue una sombra profética cumplida, porque el sumo sacerdote no podía ser tocado desde que empezaba la fiesta de panes sin levadura hasta que el sumo sacerdote entregaba el primer día de la semana en el templo los primeros frutos, la gavilla de los primeros frutos. Entonces, él no podía ser tocado, él quedaba aparte del pueblo hasta ese día. Y aquí él había resucitado, pero se encuentra con María para revelársele a María y le dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿Qué tenía que hacer él? Dice Pablo en Hebreos que el Señor Yeshua es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Porque no solo fue el cordero y no solo fue el pan, no solo fue primicia, también fue nuestro sumo sacerdote quien asimismo se presentó como primicia. ¿Sí? Entonces, por eso él estaba ahí cumpliendo esa sombra profética. Ok, seguimos con el versículo 18 que dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Estoy aquí tratando de que esto funcione. Mira, aquí más fácil. Ok. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó, entonces mira lo que dice aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, esto es como de hecho,
aquí en español hay un punto. En la lengua griega no hay puntos, no hay puntos y comas, no hay signos de puntuación. Y en el hebreo tampoco, las lenguas semíticas no tienen puntuación. Eh, de hecho, los puntillos que tienen y tal son vocales, no son puntos como tal. Y aquí en el griego realmente no está haciendo esa puntuación, pero está hablando, eh, está culminando un pasaje, ¿sí? Y está entrando a otro párrafo o como a otra, digamos, a otra escena. Y claramente se ve por el contexto del pasaje. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y era el que habíamos leído antes, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, señores, aquí hemos construido lo que ha sucedido desde que las mujeres van a la tumba antes de la noche, pero antes del amanecer, van a la tumba, ven al Señor, buscan, ven a la piedra quitada, buscan a los dos discípulos, a Simón y Juan, Simón Pedro y Juan, y Simón Pedro sale corriendo, luego Juan le adelanta, Juan llega a la tumba, ve que no está, está el sudario acomodado y no está allí. Y luego llega Pedro y entre los dos se dan cuenta y se acuerdan de que él había dicho todas estas cosas, de que iba a resucitar. Y luego ellos corren, obviamente salen, siendo hombres, salen más apresurados que las mujeres y van hasta donde están los apóstoles. Mientras tanto, estas mujeres, supongo yo que intentando regresar, el Señor se las aparece y le dice a la mujer, mujer, ¿a quién buscas? Entonces, ella le dice, Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Y ahí es donde se le revela que es Yeshua. Y cuando se le revela, ella se le va a lanzar encima, le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Finalmente le dice, ve a los discípulos y dile que voy a mi Padre, a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Ellas van hasta donde están el resto de discípulos y una vez reunidos allí, el Señor, supongo que en ese tiempo entrega en el cielo las primicias como sumo sacerdote y luego vuelve y se les aparece a ellos, todavía siendo de noche, no habiendo amanecido, se les aparece y le dice paz a vosotros. ¿Por qué yo tengo tanta confianza en esta interpretación? Por el calendario de ellos. Nosotros tenemos que entender que el escritor tiene un calendario al cual siempre está haciendo, digamos, al cual está aferrando siempre su historia. No solamente aquí en este pasaje, en todos los evangelios siempre se están aferrando a su calendario y no a un calendario que todavía no existía, que es el calendario gregoriano. Y como dije antes, existiera el juliano y se acababa de empezar a instaurar. Entonces, es obvio que ellos estaban narrando en torno a su calendario y no al nuestro. Y es por eso lo importante. Ellos se basaban era en ese calendario. Claro, claro, era el que para ellos existía desde hace más de 4.000 años tenían con ese calendario. Entonces, bueno, 2.000 años desde que el Señor se los entregó literalmente, pero más de 4.000 años desde el Génesis. Entonces, es necesario que nosotros contextualicemos para que podamos entender y nos desaferremos de las doctrinas de hombres, nos desliguemos de las doctrinas romanas, que aunque han sido sí una cultura y qué bonito y qué tal, no es la verdad del Señor. La verdad del Señor está ahí en la palabra, pero como les dije antes, es necesario entender los contextos para poder entenderlo, porque si no vamos a estar como la historia del español leyendo una carta de un venezolano, que no va a entender nada. Ok, entonces voy a... ya estamos por terminar, ¿no? Ahora vamos a empezar el conteo, ¿no? Y voy a quitar aquí el compartir de esto. Ok, perfecto. Fíjense lo siguiente. Ya habiendo armado lo que sucedió después de la caída del sol del sábado, el sábado de la semana o el Shabbat de la semana, es necesario hacer el conteo. A ver si concuerda con lo que dijo el Señor. 3 días y 3 noches. Y él mismo habiendo confirmado que el día tiene 12 horas, él estaba diciendo 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas.
O sea, en total 72 horas completas y nuestro Dios es un Dios perfecto. Y de hecho, yo rebato ese argumento que otros dicen, bueno, es que él no se estaba refiriendo a 3 días completos, él estaba refiriendo a que viernes era un día, sábado era otro día y domingo otro día, y por eso 3 días. Pues déjame decirte que si vamos a cómo está instituido el calendario hebreo, nos vamos a dar cuenta que es tan exacto, tan perfecto, que hasta los días de la creación, hasta el sol de hoy, están contados en jubileos. Y esa es otra clase. Pero es tan perfecto todo que el Señor no se salta algo, el Señor es muy perfecto. El día que nació, y esto lo vamos a ver en la clase de los tabernáculos, el día del nacimiento del Señor Yeshua, el verdadero día que nació, el 95, también está dado por el tiempo de los astros del cielo, el tiempo del calendario hebreo, y es exacto y perfecto. Entonces, ¿por qué vamos a decir que en esto lo más importante en lo que se basa el Evangelio, que es la muerte y resurrección del Señor, ¿por qué vamos a decir que en eso dijo, no, aquí vamos a decirlo ahí al cálculo? Bueno, fueron 3 días porque fue un trozo del viernes, un trozo el sábado completo y un trozo del domingo. No, el Señor tiene que seguir siendo exacto y perfecto. Ahora, volvamos al miércoles y vamos a empezar a contar. El Señor muere a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. ¿Sí? De hecho, el Señor fue puesto en la cruz, y lo dice Marcos, a las 9 de la mañana. Porque dice que fue puesto a la hora tercera del día. La hora tercera, en calendario hebreo, la primera hora del día, sol, empieza a las 6 de la mañana para nosotros. 3 horas después, la hora tercera, la hora de las 9. A esa hora fue puesto en la tumba. Y luego 6 horas transcurrieron en lo que estuvo en la cruz hasta que murió a las 3 de la tarde. Que dice la Biblia también, a la hora novena entregó el espíritu y expiró. Entonces, vamos a hacer el conteo. Muere a las 3, viene José de Arimatea, retira el cuerpo, reclama el cuerpo ante Pilato y lo retira antes de que cayera el sol, y antes de que cayera el sol lo pone en la tumba, porque él no podía tocar un cuerpo muerto en el Sabbat. O sea, antes de las 6 de la tarde, ya él estaba en la tumba. Y comenzamos a contar. Comienza el día de reposo, después de la caída del sol, ¿cierto? ¿Cuál día de reposo? El día de reposo que dijimos, que dice Levítico 23, de la fiesta de panes sin levadura. Perdón. Comienza el día de reposo. Entonces tenemos desde el miércoles al jueves una noche, ¿cierto? Luego, jueves todo el día, día de reposo, un día, ¿cierto? Luego de jueves para viernes, segunda noche. Viernes todo el día, segundo día, y en ese día es que van las mujeres a comprar las especies aromáticas y que concuerda la narración de Lucas y de Marcos, aunque ambos tomando un punto de referencia diferente, un Shabbat diferente, ¿sí? Marcos dice que ellas fueron a comprar especies aromáticas después del Shabbat de la fiesta, y Lucas dice que fueron a comprar especies aromáticas, al contrario, Marcos dice que fueron a comprar especies aromáticas antes, perdón, sí, estaba bien, después de la fiesta, y Lucas dice que fueron a comprar especies aromáticas antes del Sabbat semanal, ¿sí? Entonces, ese día dijimos que pasó todo el día, segundo día, ¿no? El viernes, día viernes. Luego del viernes para el Sabbat semanal o para el sábado, tercera noche, y pasa el sábado todo el día en la tumba, todo el día, y es el tercer día cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta exactamente la misma hora, minuto y segundo en el que José de Arimatea puso el cuerpo en la tumba, el mismo Sabbat, antes de empezar el primer día de la semana. Entonces el Señor ni siquiera resucitó un domingo. Resucitó en Sabbat por la tarde, antes de empezar el domingo, eso sí. Y concuerda perfectamente 3 días y 3 noches con su propia profecía. Y una vez que cae el primer día de la semana, entonces pasan todos estos sucesos que hemos narrado
anteriormente. Entonces, yo quiero que hasta aquí, pues, que hemos completado, digamos, toda la cronología de lo que sucedió, me gustaría que ustedes pudieran expresar si tienen dudas, tienes alguna cosa que no les cuadre bien o que no hayan entendido bien y que pudiéramos exponerlo ahora. Bueno, ¿Alguno tiene no es duda, sino que uno está sorprendido porque uno trae una creencia que fue que murió el viernes y resucitó el domingo. Entonces, claro, ahora entender en la línea del tiempo cómo fueron las cosas basado en la palabra, entonces uno dice, wow, o sea, es profundo este tema, o sea, yo pienso que debemos como que, no sé, hablar más en otra clase, profundizar, porque uno queda sorprendido. O sea, yo Uh-huh. estoy sorprendida. Sí, y choca porque Exacto, es de una eso, creencia a de eso toda me la vida. refiero. Estoy como choqueada porque, o sea, tú creces por los siglos de los siglos de los siglos creyendo eso, en todas partes, hasta en las películas, en todo. Y entonces, Sí. o sea, bueno, yo me siento así, pues no sé los demás. A lo mejor ya los demás tenían una idea o algo, pero de verdad que... ¿Quién más quiere exponer opinión o alguna duda sobre, Y fíjate sobre que el esto? sábado, que fue justo el sábado, el día de descanso, o sea que eso para, por lo menos, Jesús siempre como que hacía las cosas, claro, es algo que no sé ni decir. Justo como no importa el día que sea, pues fue un día de descanso que él resucitó. Claro, es que el Señor es un Dios perfecto, ¿no? Nuestro Señor es un Exactamente, Dios perfecto. perfecto. Este, de hecho, por eso, a propósito, cuando leímos todos los pasajes del Génesis, de último les leí, y el Señor creó el día séptimo y lo santificó. Y no fue casualidad, eso fue una marca de la creación. Luego esa marca se le entrega a su pueblo. Y antes incluso de los 10 mandamientos, antes ya les había mandado a guardar el día de reposo. Antes cuando les dice, les entrega eh, el maná, les dice, todos los días por la mañana ustedes saldrán a recoger maná. Y habrá maná en la... Pero el día de reposo no saldréis a recoger maná. Ese día, Amén. antes guardaréis 2 porciones para el día y para el día de reposo. Pero el día de reposo no recogeré nada. Israel, ¿qué hizo? Terco como siempre, fueron a recoger el día de reposo. ¿Y cómo consiguieron? No consiguieron maná. No consiguieron maná. Entonces, el Señor es tan perfecto y exacto. De hecho, en todo el tiempo, en los evangelios, vemos que el Señor estaba guardando el día de reposo. Creo que se le ha caído la conexión a Norbeli. Todo el tiempo estuvo guardando el día de reposo, el Señor. Siempre, por ejemplo, el Señor entró en la sinagoga en Yom Kippur y habló allí. El Señor entraba en otros días en sinagoga central día de reposo para predicar. El Señor sanó paralíticos en día de reposo y siempre hacen énfasis y en día de reposo y en día de reposo, en día de reposo. ¿Ve? Entonces, luego, 2000 años después, nos dicen, no, que ya eso está abolido. Ya eso no hay que pensar en día de reposo. Ahora es el domingo, el día del sol, qué casualidad. Pero no fue así. Y ojo, no soy adventista, para nada. Pero es necesario ahondar en las escrituras y ver efectivamente qué era lo que el Señor estaba enseñando. De hecho, él dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirlos, he venido para cumplirlos, dice español, pero la palabra en griego es para llenar a plenitud. O sea, yo he venido a completar la ley más bien, no he venido para abolirla. Y luego dice que el que enseñe a abolir, aunque sea un pequeño de estos mandamientos, será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea que efectivamente va a haber gente que se va a salvar, pero por enseñar a abolir los mandamientos, van a ser pequeñitos en el reino de los cielos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, te he interrumpido, Christopher, ibas a participar.
No, Loida, que quería comentar. Disculpe, la primera vez que él resucita, que lo vio María, que él dice, no me toques, como, ¿qué hora sería? Como en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, si tomamos en cuenta que todavía en la noche, cuando ellos estaban reunidos, lo que pasa es que eh, es necesario, mira, hacer un poco de contexto y de estudio de lo que son las lenguas en las que fue escrito la Biblia en general. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, aunque se cree que pudieron haber algunos libros, por ejemplo, Mateo, hay una copia en hebreo que está anterior a la griega. Entonces, por lo menos Mateo fue escrito en hebreo, pero se cree que pudieron haber otras copias en hebreo, ¿no? Del resto. Sin embargo, pues oficialmente se toma que fue escrito en griego. Entonces, hay que estudiar bien el griego para saber, ojo, yo no es que lo he estudiado a profundidad, pero sí he estudiado un poco cómo el griego más o menos funciona. Y el griego, además de que no tiene puntos, viene como por frases y las frases ya hacen sentido. Entonces, claro, nosotros en el español pues nos los acomodaron de alguna manera y yo creo que fue intencional porque además que la Reina Valera, a pesar de que dicen que la Biblia es de los protestantes, pero no lo es, la Reina Valera fue hecha por Teodoro de Reina y Casimiro de Reina y Teodoro de Valera. Esos fueron dos hombres que eran monjes de la Iglesia Católica, españoles. Entonces, pudiera ser porque aprendieron lo que aprendieron, entonces ellos tradujeron lo que también entendían, porque esa es la otra cosa, ellos traducían lo que ellos respecto a la cultura entendían en el texto, ¿ves? Respecto a lo que ya les enseñaron hace 500 años, 1600 salió la primera Reina Valera, pero es necesario ir a lo que realmente estaba pasando y ponerlo en contexto con las fiestas y con todo para poder entonces cerrar y atar los cabos. Y resulta ser que aunque ahí te dice el pasaje, llegada la noche, estaban reunidos los apóstoles, o sea, te dice que cuando se reunieron ellos, cuando se reunieron y se encerraron por miedo, claro, estaban encerrados por miedo, ¿no? Entonces, a lo mejor en el día andaban en la calle o estaban en casa en el día de reposo, pero con más razón se encerraron llegando la noche o antes de llegar a la noche, y llegada la noche, pues estaban reunidos. Ahora, luego entra otra acción donde dice que luego se les apareció el Señor a ellos. Y esa aparición, si tú la pones en el contexto de los días en hebreo, tiene que haber sido necesariamente después de que se les apareció a María y a Pedro y a Juan en los alrededores de la tumba. Entonces, esa aparición es necesariamente después porque incluso él les dice a ellos, mejor dicho, dice el pasaje que ellos fueron a los suyos, a los apóstoles, a decirle lo que habían visto, que era la tumba vacía. Y todo eso sucedió y todavía no había caído la mañana, porque Juan te da la clave. Juan te dice que todavía estaba oscuro cuando estos fueron a ese lugar. Entonces, todos estos sucesos, imagínense ustedes, están llorando, imagínense ustedes cómo son cómo la gente llora los velorios, llora los días de luto. Ellos están todavía llorando a Yeshua, están cabizbajos, están con la esperanza por el piso. ¿Por qué? Porque ellos se les había olvidado que el Señor había dicho que iba a resucitar. A lo mejor pensaron que era una metáfora, pensaron qué sé yo, y estaban cabizbajos, estaban desmoronados, además que los estaban persiguiendo, ya se sentía persecución sobre ellos. De hecho, Pedro venía de negar a Jesucristo 3 veces para poder quitarse de encima a los fariseos y que no lo fueran a crucificar también. Entonces, venían en un contexto de miedo y temor y ellos estaban encerrados durante toda esa noche o durante todos esos días estuvieron encerrados y llegado ese día de reposo, pasado el día de reposo también estaban encerrados y luego irrumpe el Señor en su lugar, en el aposento donde están, y es necesario ubicar esa irrupción. Y esa irrupción necesariamente es después que ya vinieron Juan y Pedro a decirles que habían visto la tumba vacía y después de que ya se le había aparecido a María.
¿Por O sea, qué? sábado en la noche aproximadamente. Sí, O sea, sí, yo diría que fue antes de amanecer también. Antes de el amanecer. sábado. Ah, Todo muy esto bien. fue antes de amanecer, durante la madrugada. No sé, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana. A lo Madrugada. mejor, todos estos sucesos fueron así. Este, ¿Qué más? Sí, básicamente eso. ¿Qué otra cosa? Si no se estudia la ley y la fiesta, no se puede entender la exactitud No. de cuándo murió, por qué tenía que morir a esa hora. Si el Señor no hubiese muerto a la hora novena, su sacrificio no hubiese sido aceptado. Así como si él no hubiese entrado a Jerusalén para ser inspeccionado 4 días antes, su sacrificio no hubiese sido aceptado. O sea, el día 10 de Nisan, Cristo entra a Jerusalén y le dice a los apóstoles que digan. Imagínense una fila de gente, una fila pero larguísima, donde por esa fila entraba el sumo sacerdote con el cordero que ya elegían. Una fila larguísima, pero antes Yeshua se le adelanta al sumo sacerdote, antes de que venga el sumo sacerdote, Yeshua se adelanta y comienza a entrar y los apóstoles comienzan a gritar, Osana, Osana, era lo que todo el mundo gritaba, Osana, porque traían al cordero que iban a sacrificar y el Osana significa sálvanos. Sálvanos significa Osana. Y por eso decían Osana, ya era una costumbre, una tradición, siempre se decía. Y cuando él comienza a entrar, le dicen los apóstoles, Osana, Osana, y me imagino todo el mundo, sin todavía ver si venía o no venía el sumo sacerdote, comienzan a gritar Osana, Osana, Osana. Wow. Y si vas al contexto, te das cuenta que fue así, porque luego los fariseos le dicen, dile a tus discípulos que dejen de decir así, que se callen. Y él le dice, no, ¿por qué? Si este día está preparado para mí. Gloria a Entonces, Dios. es tremendo, hay que estudiar todos esos contextos para entender todo lo que sucedió. Increíble. ¿Alguien Es- más? sí, realmente, como tú dices, pues es un tema bastante profundo y hay que estudiar mucho lo que es el tiempo, porque uno viene con un conocimiento de la Biblia y muchas cosas, pero hay temas de que realmente uno podríamos decir que desconocemos. Por Y, supuesto. pero es por el hecho de, eso, pues, de que hay que estudiar a profundidad, muy a profundidad. Este es un tema muy profundo, lo que es estudiar el tiempo de todo este proceso. Y te das cuenta de muchas cosas, pues de que tú dices, wow, o sea, realmente no es como siempre no lo van, lo hemos leído de una manera y tal vez lo interpretamos de otra, pero realmente que un versículo te lleva a otro y un versículo te lleva a otro y así como uno va profundizando, pues y diciendo, bueno, o sea, que él me dijo esto, entonces tiene, claro, la Biblia no, ella concuerda en todo, pero eso pues es el tema profundo que tenemos que tener en esta área de la vida de Jesús. Y bueno, Así es. pero nada, bien, de verdad que el tema hay que seguirlo profundizando porque nada más con este estudio uno queda así como que, bueno, déjame anotar para seguir averiguando y eso. Mira, Pero yo te voy a motivar a que nosotros vamos a dejar, bueno, yo siempre dejo cada semana, además del video para que lo puedan volver a ver y recordar, también dejo en Google Classroom, de hecho te voy a meter al grupo, me vas a dar tu número luego, mi tía me lo va a pasar, y ah, te voy a meter al grupo donde y te voy a mandar a ti también un enlace que se llama Google Classroom. Google Classroom es como una especie de aula virtual de Google y allí tenemos cada clase, el vídeo y los pasajes. Entonces tú misma puedes ir y leer los pasajes que hemos leído. muy bien, claro, Sí. claro. Fíjate algo que les quiero respecto de, porque hemos hablado del sabbat. Entonces, hemos hablado de que hay un sabbat solemne, que lo dice Levítico 23, caiga domingo, caiga lunes, caiga martes, caiga cualquier día, hay que guardar ese sabbat, o ellos tenían que guardar ese sabbat en ese momento, y hay un sabbat semanal, ¿verdad? Pero también quiero hacer énfasis en que nosotros para sustentar el, digamos, la, digamos, la imposición de Roma, en este caso de Constantino, hacia el domingo, ¿verdad? No tanto la reunión, porque tú te puedes reunir el día que tú quieras. Es así, pues tú te puedes reunir el día que tú quieras, pero Constantino, de hecho, es algo histórico, pueden buscarlo en internet. Constantino sacó un edicto donde se abolía el sabbat, donde ellos prohibían que guardasen el sabbat,
y que incluso si vieran a judíos guardando el Sabbat, iban a ser amonestados, incluso hasta con cárcel o muerte. Y porque el nuevo día de adoración, dice así, literalmente, porque el nuevo día de adoración va a ser el día del venerable Dios Sol. Eso lo dice el edicto de Constantino. Entonces, durante mucho tiempo, no, mira, es que ya se abolió el Sabbat, ¿por qué? No, es que, y entonces ahí donde lo que les iba a decir en principio, es necesario ahondar en el contexto porque, no, es que dice ahí las escrituras que los apóstoles se reunieron el domingo, el primer día de la semana, se reunían el primer día de la semana, pero es mentira. Luego cuando vas el pasaje, ciertamente en español dice que se reunían el primer día de la semana, y luego vuelvo y repito, no sé si será por mala intención que lo hicieron los traductores así, o porque por ignorancia y porque ya traían la cultura, pues lo hicieron así. Pero si vamos al griego, y todos pueden investigar, esto todos pueden hacer, no me crean a mí, de verdad, no me crean a mí, vayan a las escrituras, vayan, investiguen, hagan sus propias investigaciones y vean si estoy en lo cierto o estoy en lo correcto, o estoy equivocado. Fíjense que en griego dice que llegado el primero de los Shabbatons, que es el versículo donde se toman para decir que se reunía el primer día de la semana, donde dice, llegado el primer día de la semana, recogieron las ofrendas, o algo así, los apóstoles recogieron las ofrendas, ¿sí? Pero en griego dice, llegado el primero de los Shabbatons. Y tú dices, porque aquí dice el primer día de la semana y aquí dice el primero de los Shabbatons. ¿Qué son los Shabbatons o qué es el primero de los Shabbatons? Shabbatons en griego es Shabbat, o es el plural de sábados, para decir el primero de los Shabbats. El primero de los Shabbats era el primer Shabbat que se contaba de la cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? La cuenta del Omer es contar 7 sábados después de la Pascua para que viniera Pentecostés. Se contaban 7 sábados y luego, después del último sábado, del séptimo sábado, el día domingo primero, ese día era Pentecostés. Entonces, por eso que se llama Pente de 50. Eran 49 más 1, 50. Se contaban 50 días y vendía Pentecostés. O eso es en griego, lo que es en hebreo Shavuot. Entonces, llegando el primero de los Shabbats, recogían las ofrendas. ¿Cuáles? Las ofrendas que el día siguiente, en ese primero de los Shabbat, les dije que el día siguiente, el primer día de la semana, era el día que el sumo sacerdote entregaba la primicia, los primeros frutos en el templo. Entonces, ellos simbólicamente, porque ya su sumo sacerdote ya era Yeshua, los apóstoles ya lo expresaban así, el sumo sacerdote ya no hay sacerdocio según los hombres, sino según la orden de Melquisedec, que es Yeshua, nuestro sumo sacerdote, hay uno solo. Ahora, ¿y qué ofrenda traían si ya no había sumo sacerdote? Pues ellos recogían ofrenda y de igual manera la traían ante los apóstoles, y dice Hebreos, he aquí los hombres son los que recogen los diezmos y las ofrendas, pero van dedicados a uno de quien se da testimonio de quien vive, que es Yeshua, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces ellos hacían eso, seguían cumpliendo la fiesta, aún muchos años después, porque esto fue escrito muchos años después. Muchos años después de que el Señor Yeshua había ascendido a los cielos, ya ellos seguían guardando la fiesta y seguían la tradición donde traían ese primero de los Shabbat, el primero de la cuenta del Omer, traían las ofrendas para entregarla como primicia el domingo, que era el día que entregaban las primicias. Ahora, hay otros pasajes donde también se evidencia que estaban reunidos en Shabbat. Por ejemplo, un pasaje donde unos gentiles le dicen a Pablo, por favor, quédate con nosotros hasta la siguiente Shabbat para que nos enseñes todas estas cosas. Y hay otros pasajes más donde evidencian que ellos se reunían el Shabbat y no el domingo. Aunque podemos reunirnos, vuelvo y repito, el domingo, el lunes, el martes, el día que tú quieras. Lo que no dejaban ellos de guardar era el día de reposo, conforme lo dice las Escrituras. Y eso es hacer contexto, eso es ser verdaderamente justos y no seguir una doctrina de hombres. ¿Alguien más? ¿Será que me escuchan? Sí,
te escuchamos. Ah, gracias a Dios. No, era que estaba muy interesante lo de los calendarios y esa explicación fue muy importante porque en realidad uno no tiene una confusión con respecto a eso. En el tiempo que le han enseñado todos estos años a uno, pues como tal, y lo que me estás enseñando ahora sobre los calendarios que eran tan distintos y diferentes, cómo terminaba, cómo comenzaba el día. Entonces así es que tú vas comprendiendo un poco más de cómo fueron los sucesos en esa época. Y entonces me había otra parte que era las mujeres que vieron la piedra retirada y ellas fueron a avisar a los apóstoles. Pero había entendido antes, a lo mejor era que yo no lo había entendido bien, que el Señor se le había presentado a María antes de todo esto. Pero ahora que ya me lo está explicando de esta manera, pues estoy entendiéndolo más. Porque yo tenía entendido era que el Señor se le había presentado a ellas cuando iban en busca de los apóstoles. Y fue cuando ellas fueron a decirle, mira, el Señor está vivo, el Señor resucitó. Eso era lo que tenía entendido, pero fue bonita la clase, de verdad que hemos aprendido mucho, y como dice la hermana que participó hace rato, esto necesita como un poquito más, es muy interesante y profundo, realmente. Así es. Muchísimas gracias, pastor. Así es, así es. Bueno, para eso estamos y nos pueden escribir al grupo, me pueden escribir y a la misma Google Classroom. Ahí pueden dejar las preguntas, las dudas allí escritas. Participen más, estén un poco más, inviten a otros, compartan los vídeos. Es bueno ver los vídeos, pero es mejor todavía si nos reunimos, porque así estamos, como dice la palabra, reuniéndonos, congregándonos. Amén. Si no hay nadie más, ¿no hay nadie más con alguna pregunta, duda o comentario? Pues si no hay nadie más, entonces voy a finalizar la grabación, no antes sin recordarles a los que están viendo por grabación que compartan el vídeo, que se suscriban al canal, le den like al vídeo, compartan con muchas otras personas. Realmente no busco darme a conocer ni nada de eso, realmente mi canal es muy pequeñito, pero sí que muchas personas puedan conocer la verdad del Señor. Entonces, esto es muy chocante, es muy cortante, pero la Biblia dice que es cortante como espada de doble filo. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, la verdad es así. La verdad expone todo. Y esto es lo que llamamos revelación. Les invito a que se vean los vídeos anteriores. Los 4 vídeos anteriores, porque en los 4 vídeos anteriores van a entender ustedes todo lo demás para poder llegar hasta esta clase y entenderla completamente. Si no lo han visto, por favor, vayan a los demás vídeos. Todos se llaman en principio estudio bíblico y luego cada uno tiene un subtítulo. Y bueno, eso, compártanos y nos vemos en la siguiente clase. Les dejo dicho también que en mi Instagram es @levijosuep. Está el enlace para las clases de cada semana. Cualquier persona que vea este video en el canal puede ir allí a mi perfil y hacer clic en ese enlace. Los días viernes nos conectamos desde las 6:45 hora de Nueva York y Caracas. Por favor, de verdad, tratemos de ser puntuales, porque para que no perdamos mucho tiempo y no terminemos tan tarde. Bueno, nada, a los que nos están viendo, hasta un próximo vídeo. Gracias. Y vamos a terminar por acá la grabación. Gracias, que el Señor amén. les bendiga. Amén. No nos desconectamos todavía para orar, ¿vale? Un momento.